Por semanas, millones de familias inmigrantes estuvieron a la espera de operativos masivos. No sucedieron y muchos volvieron a sus rutinas. Y cuando menos lo esperaban, ocurrió el pasado miércoles. Andrea Sambucetti se fue a Morton, Mississippi y nos muestra la devastación que dejó la más grande redada en la última década. Eran las 8:30 de la mañana aquí en Mississippi. Esta es una de las procesadoras de pollo en las que se realizaron las redadas masivas. Así ingresaron. Cientos de migrantes fueron detenidos en lo que se considera ya uno de los operativos de ICE más grandes de los últimos tiempos. Allá está, ¿verdad? ¿Verdad que ya es? Allá está Cintia. No llores, mami. La mamá de ella ya se la llevan allá. Todo sucedió demasiado rápido, aunque el impacto quedará para siempre en el futuro de niños y familias. Forest, uno de los poblados afectados, apenas se recupera de la gran redada. Francisco trata de ser fuerte porque es padre de 4 niños, pero no puede. Arrestaron a mi mujer y me siento muy triste. No tengo hijos. Magnolia tiene 15 años y estaba en la escuela cuando se enteró del arresto de su mamá. Esto tiene que parar. Separarnos familia no es la manera de relacionar todo. Por suerte su mamá fue liberada, pero sus 2 tíos no. Ana Ramírez, quien migró desde México, también fue liberada. Ella pudo regresar con sus hijos y dice gracias a Dios porque es madre soltera y se pregunta qué hubiera sido de ellos. Fue algo que no se lo deseo a nadie. Es como si fuera una cacería de animales. Aquí, en el Centro Misionero Trinidad de Forest, comenzaron a reunir donativos para justamente esos niños que quedaron en el desamparo y para otros que necesitan mucha ayuda, como Celso Vázquez. Celso migró desde Guatemala con Abelina, su mujer, y tuvieron 3 chiquitos, Yardino de 9 años, Celso de 5 y Alexa de 4. Yo ya 15 años trabajando aquí y ella ya lleva 13 años aquí. Durante estos años nosotros no hemos cometido un delito o algo. Celso y Abelina son obreros de las plantas procesadoras de pollo. Uno trabaja en el turno de la mañana y el otro en el de la noche. Ella fue detenida y Celso no supo más nada de ella. ¿Y qué le explicaste, Celso? ¿Qué le explicaste? Yo le digo a ellos que ya va a llegar sus mamás. Bueno, eso es lo que me siento pues triste porque ellos cada rato me preguntan a mí. No hablo a mi mamá. ¿Quieres que vuelva? El dolor de Celso es enorme. Me siento un poco triste. Por los 3 niños que me dejaron conmigo, pues hay otros que salieron y ellas no dejaron salir, pero no sé por qué. Y hay personas, está bien. Me duele un poco, pues somos personas, somos humanos. Celso se pregunta qué hará ahora, pues acaba de morir su madre y se llevaron a su esposa. No sabe quién cuidará a los niños. Acaba de fallecer mi mamá hace 3 meses. Y lo que está pasando con mamá de ellos. A Celso, que no tiene noticias de Abelina, le suena el teléfono. Atiende con la esperanza de que sea ella, pero no tuvo suerte. No, eso no es ella. ¿No? Por ahora le toca esperar y explicárselo a sus hijos. Jordani, su hijo mayor, nos pidió hablar en cámara. La migración llevó a mi mamá allá en la planta, allá en los chinos, allá donde trabajaba ella. ¿Por qué llevaron a mi mamá? Yo no sé por qué llevaron a mi mamá. Ella no es mala persona, ella no es una mala persona, ni hace nada malo. Y extraño a mi mamá, yo quiero que mi mamá esté a mi lado. Porque si mi mamá, que nos va a cuidar, porque mi papá trabaja de noche. Y mi mamá es el que se queda con nosotros.
y los extraño mucho. Giordani pareciera ser el más afectado de su familia. Él comprende claramente la gravedad de lo que ha ocurrido, cómo su vida pudiera cambiar para siempre y que aún no han liberado a su mamá Avelina. Otro enemigo son las distancias. El centro de detención queda a horas de aquí, de la capital de Mississippi. Los familiares no tienen idea de cómo poder ir a ver a los detenidos. Sin documentos no tienen licencia de conducir y tampoco hay transporte público. Ellos se sienten atrapados por las circunstancias. Cae la noche y Celso lleva a sus pequeños a dormir. Esta ha sido la primera semana de regreso a clases y mañana irán a su escuela. De repente, el teléfono suena. ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde estás? Hola, mamá. ¿Cómo estás? A 5 minutos de allí, en la iglesia, Evelina estaba viviendo su propio drama. Ella teme que se le hinchen más sus piernas. Tiene 6 meses de embarazo. Fue detenida y liberada, pero con este grillete. Pues de hecho le dije, pues si me ponían, pues me tenían que dejarlo así flojo, porque pues sí se me hinchan a veces los pies, que pues ya no aguanto el dolor de pie. Por ahora dice que irá al médico para ver si el grillete le genera algún impacto en su salud o en la de su bebé. Edith Carpio Rojas tiene 38 semanas de embarazo, 3 hijos más y se dedica a la casa. Su marido a trabajar hasta que la redada le puso la vida patas para arriba. Bueno, dependemos de él ahorita, como no estoy trabajando. Y por los niños están tristes y por su papá. Los niños están muy afectados, llaman pastel de cariño al papá y no entienden su falta. I want my dad here again with me. Soy una operadora automatizada de Chelmsford con una llamada de... Después de casi 2 días de estar incomunicados, Celso recibió un llamado desde un centro de detención en Luisiana. Comprima 1 para aceptar la llamada. Sí, ahorita le voy a dar un poco que hables con Alexa. Ella se está preguntando mucho a usted. No llores, mami, todo va a salir bien. Sale bien. Yo te quiero mucho. Y la Dani también, y el Cestito. Hola, ma. Dani, ¿Ah? aquí estoy. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Te quiero mucho. Yo también. Ok, papi, cuídate. Ok, Ok. cuídate mucho, mami. Habla a tu papá. Cuídate mucho, mamá. Ok. Él no quiere hablar, está triste, está preguntando mucho por qué hace rato. Después de haberse comunicado con su mamá detenida, los niños han quedado en un nivel más alto de tristeza. Celso dice que este es el peor de los dolores, el de ver a sus hijos llorar, el de la incertidumbre y el del no saber el por qué.